apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, para que tu palabra pueda fluir en las 5 unciones y nosotros podamos recibirla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos otro aplauso al Señor, fuerte, fuerte, fuerte. Amén, amén. En este lugar vamos a darle otro día, pero es un tema muy amplio y seguramente tiene muchas cosas más. Así que vamos a hablar acerca de la autoridad espiritual, segunda parte. Y para ir resumiendo un poquito el tema, vimos, hermano, que la autoridad es un derecho legal que se tiene y que estamos hablando aquí en los ámbitos espirituales, en los ámbitos espirituales. Entonces, hablábamos el día sábado de que hay varias palabras para traducir autoridad y entre ellas están estas 3 en hebreo y que significa ahí, mire, honor, ser famoso. La segunda es tener dominio, autoridad para construir. La tercera, fuerza, poder. Y también en griego veíamos que hay palabras para decir autoridad, entre ellas la primera que veíamos era ya a nivel de jerarquía, cuando se tiene un tipo de rango. La segunda está hablando de ya algo espiritual, algo sobrehumano. Potestad también significa, entre las cosas que mirábamos. También veíamos la tercera, que es a dejarse dominar, y este tipo de autoridad mencionábamos de que fue la que el apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Es decir, cuando uno ya le da la autoridad a algo, o algo está ejerciendo autoridad sobre uno, cuando ya uno no quiere hacer algo y se ha dejado dominar de eso. Ya en el ámbito espiritual hay cosas, hermano, que a los creyentes, y no digamos a los del mundo, las dominan porque ya hay un tipo de autoridad sobre ellos. Veíamos también la cuarta, que es mandato, decreto, que es una autoridad porque se recibe una orden y se está transmitiendo una orden. Y la última que veíamos, y hay muchas más, yo solamente quise entresacar estas, que es esta última, que significa supremo en autoridad, máxima autoridad, que significa Señor. Entonces, cuando nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, le estamos diciendo o le estamos reconociendo autoridad. Porque tampoco, miren, nosotros, por ejemplo, en Guatemala a todo mundo le decimos Señor. El Señor de los helados, el Señor de la esquina, el Señor de enfrente. A todo mundo le decimos Señor, pero por eso muchas veces no entendemos lo que es la palabra Señor. Y la palabra Señor aquí es reconocer un tipo de autoridad, y es la autoridad suprema, es algo soberano. Y es decir, cuando hablamos de la soberanía, es la autoridad que entendemos que viene de parte de Dios, que Él hace como Él quiere, porque Él es el Señor. Al que Él quiere bendecir, lo bendice; al que Él lo quiere mantener ahí debajo de las piedras lo mantiene; al que Él quiere sanar, sana; al que Él le permite que la enfermedad se lo lleve. Hermano, Él hace como Él quiere. Él es Señor y tenemos que respetar esa autoridad. Significa amo, Cristo, Dios, dueño. Entonces veíamos en resumen de lo que es el tema pasado, veíamos y tocábamos varios tipos de autoridad. Que hay autoridad para juzgar, es decir, que no todos tienen esa autoridad, pero hay gente que sí le han delegado autoridad para emitir un tipo de juicio o de juzgar ciertas cosas. Autoridad para profetizar. Le contaba a algunos hermanos de que en una ocasión allá en la iglesia de Neptuno le prohibieron profetizar a una persona. Le están negando esa autoridad, sin embargo lo empezó a hacer. No hizo caso, no se sometió a la autoridad, y la consecuencia fue que abrió puertas y quedó endemoniada la persona. Entonces se necesita autoridad para profetizar.
Es decir, que los que profetizan necesitan estar reconocidos también. Autoridad para imponer manos. El mago dijo: ¿quién me da o me diera esa autoridad para también yo poner las manos? Denme esa autoridad. Y veíamos que Pablo le dice a Timoteo: no impongas manos con ligereza para que no te contamines, porque es un tipo de donde hay contacto, hermano. Hay una transferencia de espíritus, ¿verdad? Hay cosas buenas y cosas malas que uno puede recibir. Por eso dice que ya recibieron al Espíritu, preguntó Pablo. No, entonces imponiendo las manos recibieron el Espíritu. Pero es un tipo de autoridad. Entonces usted también no se deje de imponer manos por cualquiera, ¿verdad? Imagínense que un día lo van a visitar algunos de los que visitan casas, ¿verdad? No de aquí, sino de los que visitan, ¿verdad? De los que andan ahí y al final le quieren imponer manos. Usted tiene que tener cuidado. Veíamos también autoridad sobre las naciones, que el Señor va a dar o va a otorgar autoridad para edificar, y es la autoridad que se debe de usar siempre para edificar. La autoridad, veíamos que no se impone. El apóstol Pablo le dice ahí a los de Tesalonicenses: nosotros como autoridad suya podemos imponer nuestra autoridad, pero no, dijo él, sino que no queremos ser carga y no nos queremos portar así agresivos, no los queremos asustar, sino queremos ser como una madre para ustedes. Entonces la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. La autoridad hay que reconocerla. Entonces veíamos que para tener autoridad se necesita reconocerla, de que debemos movernos en autoridad, que el que no reconoce autoridad no va a tener autoridad, y que el que reconoce autoridad, Dios le va a dar autoridad, porque Él se mueve en la autoridad. Hay que estar sometido a la autoridad. Le dijo el ángel a la sierva de Sara, le dijo: sométete a tu autoridad, a la autoridad de Sara, sométete. Y así nos toca a nosotros, hermano, que estar sometidos. Somos nosotros los que tenemos que someternos a las autoridades, Y veíamos también que el mundo espiritual se mueve en autoridades, que Satanás tiene que pedir permiso a Dios para poder tentar a un Pedro, para poder sacudir, zarandear a los apóstoles. Tiene que ir y pedir: Señor, ¿me das permiso? Por favor, ¿me das la autoridad de yo poder ir a zarandear a unos cuantos hermanos? Y el Señor, si le dice sí, Él lo puede hacer. Y si el Señor le dice que no, no lo puede hacer. De la misma manera, Satanás fue a pedirle permiso a Dios para poder tratar la vida de Job, y Dios se lo otorgó, pero le puso límites. Le dijo: mira, trata lo que, imagínese que a veces uno anda bien calidad, ¿verdad? Hoy me está yendo bien usted, ni me he enfermado, tengo pisto y tengo amor. Y hermano, tiene uno de todo, y de repente dan una orden allá en el cielo a Job y le dicen: está bien, le dice el Señor a Satanás, todo lo que es de él te lo entrego, te doy todas sus posesiones, su familia, su casa, todo lo que él tiene te lo doy a ti, solamente a él no le hagas nada. Imagínense, y de repente le empieza a venir aquel y le empieza a llover sobre mojado. Pierde a su familia en un ratito, pierde su casa, su familia, sus posesiones, todo lo comienza a perder. Y tal vez él era un buen administrador, pero le habían dado permiso a una potestad para tratarlo. Y luego Satanás, no conforme con eso, le dijo: mira, él no te negó y siguió adorándote, pero dame autoridad sobre el cuerpo de él. Y el Señor le dijo: está bien, puedes tocarlo a él, solamente te pongo el límite que no lo mates. Le puede dar el corona con gripe si querés, pero no lo mates. Hermano, aunque usted no lo crea, el coronavirus tiene que pedir permiso si lo quiere tocar a usted.
Y si ya le dio, le dieron permiso allá arriba para que le diera a usted. Y algunos dicen, el Señor le dijo, va, a este le damos permiso, tócalo, pero una fiebre nada más y de ahí te vas. Hay gente que solo un día le dio fiebrecita y se quedó quieto. En cambio a este, 3 semanas y que pierda el olfato y el gusto para que adelgace un poco. Hermano, aunque usted se ría, allá arriba es de donde dan permiso. Tócalo o no lo toques. Hay gente, hermano, que no se enferma porque tienen vallado alrededor de ellos. ¿Cuántos quieren ese vallado? Yo quiero ese vallado. Hermano, pero qué cardíaco, ¿ah? Entonces vimos ahí que también sobre los espíritus inmundos. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, decían los demonios, pero a usted ni los conozco ustedes, no sé ni quiénes son, dijo el endemoniado. Yo les he dado autoridad sobre espíritus inmundos, que son espíritus humanos, hermano, que quedaron ahí en el limbo, ¿verdad? Y les he dado autoridad sobre demonios, sobre ángeles, hermano, que perdieron su dignidad y quedaron en así tipo demonios. Y el Señor dice, les he dado autoridad a ustedes sobre ellos. Pero hay gente que a veces le dice al demonio, ¿te vas tú o me voy yo? Le dicen. Como que da miedito, ¿verdad? Pero hay autoridad sobre el mundo espiritual. Sobre el mundo espiritual. Ahora, veamos así resumiendo rápido que la autoridad es algo ordenado por Dios. Y este texto hay que explicarlo porque muchos lo pueden sacar de contexto y es ahí donde se pueden cometer errores. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, mire qué tremendo, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se opone, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Entonces hay que explicar este texto porque sí debemos de someternos a nuestras autoridades, debemos de cumplir lo que las autoridades dicen, pero siempre y cuando estas órdenes no vengan a deshonrar a Dios, no vengan en contra de la palabra de Dios, no vengan en contra de algo que Dios ha establecido, ¿verdad? Porque ahora ya es legal la marihuana. No puede decir usted, mire, ya la autoridad dice que se puede hacer. Agarre la onda, pastor, va a decir usted. Y no, porque usted está ahí haciendo algo que está en contra de los principios bíblicos, está en contra de Dios, y aunque la autoridad lo ha establecido, está deshonrando a Dios esa orden. Entonces no debemos de cumplir o acatar esas cosas, ¿verdad? Es como por ejemplo, si las autoridades dicen prohibido orar, como en los tiempos de Daniel, prohibido adorar, no podemos, tenemos que seguir aunque nos cueste la vida, tendríamos que seguir. Bueno, ni uno dijo amén, pero ¿cuántos dicen amén? Entonces la autoridad tiene, hermano, hay que entender este texto porque, por ejemplo, los maridos le dicen a la mujer, sujetate, le dice. Y ahí sí se ponen bien bíblicos. Sujetate, le dice. Sí, pero se debe de sujetar por amor. Y se debe de sujetar, hermano, en las cosas de lo mismo, que no deshonran a Dios, que no agradan a Dios. Si el marido le dice a la mujer, sujetate y te vas conmigo a asaltar un banco, no puede o no debe hacerle caso, ¿verdad? Entonces hay que explicar bien este texto y darnos cuenta de que debemos de someternos a las autoridades que gobiernan porque son establecidas por Dios. Pero hermano, ahora como estamos en un mundo donde el diablo quiere gobernar también, no debemos de someternos a leyes, a situaciones que nos lleven en contra de Dios. Ahora,
Otra de las definiciones de autoridades que hay, porque veíamos de que la autoridad, le decía la vez pasada, de que es un derecho legal, moral, de ejercer poder, o es un derecho que se posee, inherente o que se adquiere. Pero en esta definición dice, la autoridad es aquel atributo que tiene una persona, el cual está directamente vinculado con el cargo u oficio que ésta ejerce. Es decir, que va a tener autoridad de acuerdo al cargo o al oficio que está desempeñando. Por ejemplo, en un hospital el doctor va a mandar más que un policía, pero afuera, hermano, digamos en un lugar público, el policía va a mandar más que un doctor. Y así, cada quien en su oficio recibe un tipo de autoridad, siendo en todos los sentidos la potestad de dar órdenes. La autoridad habla de dar órdenes, dar órdenes. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Aló, ¿cuántos quieren ser obedientes? Usted necesita aprender a recibir órdenes, porque de otra manera no se va a aprender la obediencia, sino que a través de recibir órdenes, ¿verdad? Pero si no recibimos órdenes, hermano, ahí estamos ya teniendo un conflicto con la autoridad. Ya le expliqué que va a recibir órdenes de acuerdo a aquellas cosas que honren a Dios, aquellas cosas que están en la palabra de Dios y no que vayan en contra de Dios. Es fácil. Entonces dice que es el acatamiento de órdenes, por tener el derecho de hacerlo. Obviamente a una autoridad se le ha dado el derecho de dar órdenes, y del mismo modo ser retribuido. La autoridad da órdenes y es retribuida con el acatamiento y el cumplimiento de dichas órdenes. En todo momento debe de basarse en la relación existente entre el supervisor y el subordinado, donde ambos deben tener claros cuáles son sus papeles a desarrollar, ¿verdad? Es fácil. Hay un encargado, hay un jefe, hay un líder, hay un ministro que da órdenes, y sobre los que dan órdenes, ellos también van a dar órdenes, y a él también le van a dar órdenes. Así funciona la autoridad. Mire, el texto claro dice, mujeres, su autoridad es su esposo. Esposos, su autoridad es Cristo. Cristo, su autoridad es el Padre. ¿Y ahí? Y ambos pueden gobernar, sobre los hijos. Hay un gran conflicto ahí entre los hijos. Por ejemplo, cuando el papá dice algo y la mamá dice otra cosa, ahí son conflictos de autoridad. Ahí va el niño, cuando quiere algo, mira a quién se lo va a pedir, quién es el más blando, o quién le va a decir que sí. Y tal vez ya alguien le dijo que no, y entonces él está oponiéndose a la autoridad. Desde chiquitos somos así. Se opone a la autoridad y dice, mi mamá dijo que no, pero mi papá va a decir que sí. Y va, la mamá le dice, no comas, ya no comas, ya es tarde, ya te vas a ir a dormir. Porque la mamá sabe que si él come un chocolate, se va a poner un poquito más eléctrico y le va a costar dormir. Pero el niño le dice, papá, ¿me puedo comer ese chocolate? Cómetelo, mijo. Entonces ahí hay conflictos. Y como venimos con esas mañas, que diga, con esas costumbres malas, déjeme tomar agua o té. Hacemos lo mismo en la iglesia. A veces hay personas que, en el caso de alguna hermana, ¿verdad?, que ya mi esposa le dijo que no, le dijo que todavía no, y me esperan ahí, a mí. Pastor, quería hablar con usted.
queríamos hacer esto, quiero hacer esto. Y a veces yo como ando en otra, dele, le digo yo. ¿Y qué si ya le habían dicho que no? Entonces, como le digo, traemos esas mañas aquí. O a veces en la iglesia, ¿verdad? Usted tiene un encargado de alabanza y a veces le dice al pastor, pastor, no voy a venir un mes. Y el encargado ni sabe nada, cuando es el primero al que usted le tiene que pedir permiso. Pero cuando ya viene y le dice, mira, no te hemos visto, pero ya hablé con el pastor. Como diciendo, vos no sos nada. Y no es así. Come on, church. Entonces debemos de evitar esos conflictos y movernos en autoridad. Porque miren, el que no se mueve en autoridad y no la entiende y no la comprende o no le gusta, así mismo va a cosechar. Así mismo va a cosechar. Entonces veíamos y que la semana pasada veíamos también de que hay símbolos de autoridad, que la autoridad se representa en algo, y uno de esos símbolos es el velo. El velo en la mujer dice que es símbolo de autoridad para las huestes espirituales. Mire, es decir que cuando por ejemplo llega un policía, hermano, a algún lugar y va de particular, saca su placa, va, y enseña policía, FBI. Y usted dice, FBI puede entrar, policía puede entrar, migración, yo me voy, dice. Vaya. Entonces le dice, yo soy una autoridad. Entonces hay una representación, los uniformes, etcétera. Pero hay otro símbolo de autoridad, y ya ahorita ya salimos de la introducción y entramos a compartir ya la segunda parte. Pero dice en Éxodo capítulo 4 verso 1, Moisés respondió y dijo, y si no me creen ni escuchan mi voz, hablándole al pueblo, mire, porque quizá digan ustedes, él está diciendo a Dios, porque Dios lo está enviando y le dice, mira, te voy a enviar al pueblo. Pero Moisés ya los conocía y dice, y si no me creen que tú me enviaste y ni escuchan mi voz, decir, si no me respetan, porque quizás ellos digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él le respondió, una vara, una vara. Entonces él dijo, échala en la tierra, y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano y la agarró y se volvió vara en su mano. Y la vara es símbolo de autoridad. La vara representa autoridad. Por eso cuando Moisés oró para que el Señor dividiera el mar, le dice el Señor, extiende tu vara. Y así lo hizo. Y se partieron las aguas. La vara representa autoridad. Usted sabe que las varas, tráigame la vara que está en la oficina, por favor, alguien, así un chispudo, fibra, un patojito. La vara, mire, esa vara la tenemos de una obra que fuimos a ver y la compramos, no sé quién la compró. Ahí está. Aquí no es agarre la onda, sino agarre la vara. Va, aquí está la vara. Mire, pensé que me iba a dar. Y ellos cabal le pusieron aquí, déjenme ver dónde le pusieron. Ellos aquí, mire, aquí el nombre de Moisés. Porque así le ponía a la gente su nombre a sus varas. Cada vara tenía un nombre y ahí andaban ellos, y la vara les servía para muchas cosas, servía la vara. Entonces, dejémoslo por acá. Nos va a servir de escenografía. Esa.
Entonces Moisés tenía la vara y la vara representa autoridad. Es un símbolo de autoridad. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cómo la autoridad es Dios el que escoge a quien le va a dar autoridad. Había un conflicto, usted sabe que habían 12 tribus de Israel y así como hubo un conflicto para que Moisés tenía, esta gente no me va a creer, así había un conflicto para elegir al sacerdote. Y estaban los 12 príncipes de cada tribu tenía un príncipe. Y entonces viene el Señor y le dice a Moisés, habló pues Moisés a los hijos de Israel, todos los jefes de ellos le dieron varas a Moisés, le dieron la autoridad a Moisés, una por cada jefe según sus casas paternas, 12 varas con la vara de Aarón entre sus varas. Y Moisés colocó las varas en la tienda del tabernáculo del Señor. Y aconteció que al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones y había producido flores y almendras maduras. Entonces, si usted sigue leyendo, dice que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor y se las entregó a los príncipes, pero la vara de Aarón se quedó ahí como testimonio para que el pueblo no murmurara. ¿A quién vas a elegir, Señor? Agarraron las 12 varas, las metieron a la presencia del Señor, y el Señor, como señal de que él había escogido a Aarón, hermano, y Aarón significa maestro, que había escogido a Aarón, le hace que su vara comience a reverdecer. Imagínense una vara así muerta, una vara ya seca, así como esta, ya seca. Y sin embargo empieza a reverdecer, empieza a retoñar y empieza a echar botones, hermano, empieza a dar frutos de un día para otro. ¿Sí me está entendiendo o no? ¿Sí me está entendiendo? Es para que se avive, para que se avive. Ese es el mal uso de la autoridad. A veces sí. Pero mire, amado hermano, imagínense un palo seco. No seríamos nosotros esos palos secos que nos agarró el Señor. Ahora ya están algunos bien gorditos, pero palos secos que ya estábamos muertos. Sin embargo, en las manos del Señor hemos reverdecido, hermano, retoñado, y estamos dando frutos para la gloria del Señor. Amén. Amén. Que no se vaya a caer, porque me va a asustar si se cae. Entonces mire qué tremendo, porque viene Dios y dice, a través del fruto y todo de la vara, yo estoy escogiendo a Aarón, yo delegué autoridad sobre él. Entonces cuando usted se opone, a los que se oponían a Aarón se estaban oponiendo a lo que Dios mismo había escogido, al que Dios había llamado. Por eso es bien delicado, hermano, que cuando uno se opone a la autoridad, se opone a algo que Dios puso. Por ejemplo, si a usted no le gusta quién está encargado de damas, que a mí me hubieran puesto mejor a my friend ahí, hombre. Si a usted no le gusta quién está encargado de la cocina, a quién pusieron en la cocina. Si a usted no le gusta a quién pusieron en la alabanza. Y así en todos los departamentos. Y usted se está oponiendo a la elección de Dios. Usted se está oponiendo, hermano, a lo que Dios escogió. No es el gusto nuestro, no es a como nosotros queremos, es a como Dios quiere, es a como Dios escoge. Entonces veamos ya, para ir avanzando un poquito, que la autoridad debe de servir para alentar. Estamos aprendiendo a movernos en autoridad, es para alentar, no es para tenerle miedo. Hay padres, hermano, que
que tienen el poder de los ojos, que cuando el hijo está malo hay padres que solo le hacen una mirada a los niños, hermano, y el niño se sienta ahí. O llegan a la casa, ¿verdad? Está bien en un lugar público, que ya le advirtió, pero en su casa, que su hijo tenga miedo, botó algo y tenga miedo, como que usted nunca ha quebrado un plato, un vaso. Hello, somebody, dijo alguien. Hermano, que la mujer le tenga miedo al marido, o que el marido le tenga miedo a la mujer. Hermano, que hay maridos bien sujetos, hay mujercitas, mujerzotas, que son tremendas. Que hermano, y hay maridos que son cardíacos. Entonces la autoridad no es para eso, la autoridad es para alentar. Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque el símbolo de autoridad es la vara. Porque tú estás conmigo, tu vara, la autoridad que tú me das, la autoridad que has puesto sobre mí, y tu callado me infunden aliento, me dan fuerzas para seguir. Cuando tú te mueves en autoridad, hermano, vas a tener un respaldo de parte de Dios sobre tu vida. Es como que si usted sale a evangelizar y usted, mira, los hermanos cuando salen a evangelizar, pastor, vamos a salir a evangelizar, por favor, ore por nosotros. Y van delegados, hermano, en autoridad. Y ahí, hermano, póngale que algo les llega a pasar, o se miran en una situación así un poco cardíaca, porque pueden haber muchos endemoniados afuera. Pero ahí en esos momentos críticos va a venir una unción de autoridad sobre ellos, diciendo: yo no estoy aquí por mi propia cuenta, yo estoy aquí porque fui enviado, fui delegado, yo vengo en autoridad, porque yo reconozco autoridad, hermano. Y el mundo espiritual sabe eso, reconocen eso. Me acuerdo una vez que fuimos a evangelizar y estábamos en un parque, y un hombre vestido de negro, hermano, empezó a poner veladoras alrededor de nosotros. Y va de poner, yo ni cuenta me di, hermano, hasta que yo miré que el hermano que estaba con nosotros se le acercó y le dijo, mira, es inútil lo que estás haciendo, aquí no puedes hacer nada, nosotros venimos en el nombre de Dios. Y él se hizo el loco. Ahí vamos a ver, le dijo, como diciendo, vamos a ver quién gana. Hermano, ese día 27 almas se reconciliaron con Cristo, hermano. Entonces, no se puede hacer nada cuando vamos en el nombre del Señor. Compartían unos hermanos que salieron a evangelizar y le hablaron a uno que estaba bien endemoniado, y le dice querer recibir a Cristo, y no podía hablar, y solo medio les hizo así con la cabeza, porque no lo dejaban hablar. Hermano, y ahí hay que tomar autoridad en el nombre del Señor. Pero para eso, en esos momentos difíciles, pero si usted está en rebeldía, y si a usted no lo mandó nadie, y si usted es así, es llanero solitario. Mira, pero ¿cuántos vieron el llanero solitario? Hasta el llanero solitario tenía un compañero que era toro, uno que lo acompañaba. Entonces no era tan solitario. ¿Se acuerda usted? Jairo Silver, decía el llanero solitario. No, eso no le gustó, ¿verdad? Pero bueno, en medio de las batallas espirituales, ¿cuántos han tenido batallas espirituales? Hermano, de que yo le conté el otro día que estaba en una casa con unos hermanos, y en esa casa se estaba moviendo algo,
Y los hermanos, y yo platicando con los hermanos, no hay que venir a orar definitivamente. Pero me despedí, me fui, me subí a mi carro y yo sentí que alguien se subió conmigo. Y yo, hermano, usted a veces se siente, ¿verdad? Y ahí como que parecía Uber, yo, hermano, como llevando pasajeros. Y ahí yo, ay, ¿qué onda? Dije yo, hermano, pero como que empieza uno, ¿será mi mente? ¿Seré yo? ¿Qué será? Llegué a la casa, entré, no había nadie en la cocina, entré a mi cuarto y se rompe un vaso. Pero lo tremendo del vaso, que estaba ahí, no cayó así, cayó como por allá. Entonces yo dije, dije, entonces sí venía alguien. Sí venía alguien. Porque hermano, póngale que se cae un vaso de la mesa o algo, va a caer ahí. Pero cayó, hermano, como, póngale que la mesa está ahí, cayó por aquí. Es como que alguien lo tiró y no había nadie. Me puse a orar ahí. Tomé autoridad en el nombre del Señor y empecé a reprender. Y empieza uno a tomar, y sí da miedo, pero uno no debe demostrar que tiene miedo. Porque aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no debe de tener temor. Y entonces ahí es donde uno empieza a recibir autoridad y decir, Señor, dame autoridad. Y empieza a reprender en el nombre de Jesús, hermano. Y entonces viene una paz. Y así batallas espirituales, hermano, que se experimentan. Hay que tener autoridad. Porque no crea que usted tiene la batalla espiritual y se echa el poncho, la sábana encima, no crea que se van a ir. Mejor me escondo, dice usted, ¿verdad? No, mejor en el nombre de Jesús, hermano. Me compartió un hermano que mientras estaba orando, piedras le tiraban en la ventana. Imagínese usted orando y ¡pah! Piedras, hermano. Y que sale a ver y no hay nadie. Hay que tomar autoridad en el nombre del Señor. Hermanos, otro hermano que me contaba que miraba a los demonios. Pastor, ¿qué hago? No puedo dormir. ¿Por qué? Es que yo miro los demonios. Venga a orar. Usted ore solo. ¿Qué hago? Cante. Cante, porque el hermano cantaba. Cante. ¿Sabe qué le hicieron una vez en la otra iglesia donde estábamos? Dice que entró a la iglesia solito y la batería hizo. Hermano. Y entonces en vez de uno agüitarse, es una palabra hebrea que significa tener varios temores al mismo tiempo. Agüitarse. En vez de agüitarse, hermano, es con esto del coronavirus, viene un espíritu de muerte, de temor. La gente siente que se está muriendo, la gente, hermano, un montón de cosas. Pero en vez de usted atemorizarse, hermano, tiene que tomar la vara, porque no le queda otra más que pelear. Y el diablo le va a hacer como le hizo Goliat a David, le va a menospreciar la autoridad. Cuando David se le acercó a Goliat, Goliat le dijo, tú vienes a mí con palo, le dijo. Le vio la autoridad, porque David llevaba su vara. Tú vienes a mí con palo, eso no me va a hacer nada, le dice. ¿Acaso yo soy un perro? Le dijo. Te voy a matar, patojo, le dijo. Le quiso menospreciar la autoridad. Es cuando el diablo le dice, ¿y vos quién sos? Vos ni orás siquiera. Vos ni a la escuela dominical has ido. Vos te dormís. Y es cierto lo que él no le va a decir mentira, es cierto lo que le va a decir. Pero usted le va a decir, pero yo
yo sí reconozco a mi pastor, yo sí reconozco a Dios. Y en el nombre de Jesús te vas, hermano. ¿Y la autoridad? La autoridad le va a querer menospreciar la autoridad. Y le va a decir el niño, ¿verdad que tenés miedo? No, no tengo, le va a decir usted. Pero, pero en el nombre de Jesús, hermano, hay poder en el nombre de Cristo. Un hermano me contaba que tuvo su batalla espiritual y se acordó de una vez que yo testifiqué que yo estaba soñando, hermano, una lucha. Y cuando yo desperté del sueño, en ese momento sentí el demonio así encima de mí, pero ya despierto, ya no dormido, y me tenía así sus piernas, sus qué sé yo, encima de mis brazos. Yo no me podía ni mover. Y yo nuevecito en el evangelio, hermano, sin haber sacado mi curso de liberación. Hermano, yo solo me acordaba que el pastor decía: hay que reprender en el nombre de Jesús. Y yo así le dije con una voz de autoridad: en nombre de Jesús, le dije. Porque apenas me salió la voz, hermano, en nombre de Jesús, le digo. Pero mire, me soltó una mano. Me soltó una mano y yo fui agarrando valor y agarrando valor. Y ese hermano me contaba que en una batalla espiritual se acordó porque no sabía qué hacer. Lo tenían del buche, hermano, así lo tenían. Así lo tenían, miren, no sabía qué hacer. Y se acordó de este testimonio y en el nombre de Jesús dijo. Y lo mismo le pasó. El demonio se hizo para atrás y empezó a tomar autoridad. Y a veces son individuales, a veces la gente está casada y la gente dice: ¡hala, que aquí hay un ambiente bien cardíaco! Y el esposo, la esposa, nah, aquí está rico el sueño. Las batallas a veces son personales. Pero aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temerá mi corazón. Tu vara me dará aliento. Entonces, hermano, en medio de esas batallas, esas luchas, hay que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Veamos el mal uso de la autoridad. Porque dice acá en Hechos 16:22: la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Hay gente que utiliza la vara para azotar, para golpear, ¿verdad? El machismo a veces, ¿verdad? O el feminismo en las mujeres. Aquí el que manda soy yo y nadie más. Y a veces en la congregación es como aquel hermano que venía, hermano, de un cuarto, y el pastor lo vio que venía, pero el hermano venía como aquellos que sacan humo de la nariz, hermano, y colorado. Y el pastor le dijo: ¿qué te pasó, hermano? Nada, pastor, vengo de exhortar a otro hermano. Le pasó el tráiler encima. Hay gente que usa la autoridad para golpear, para, hermano, lastimar, pero no debe ser para eso. A ti te dieron una vara para alentar, no para destruir. Si no, te van a dar vara también. Ahora, por ejemplo, vemos personajes que utilizaron mal la autoridad. Luzbel, hermano, dice allá que él nunca a los suyos les abrió la cárcel. Tenía autoridad y nunca abrió la cárcel. Él era el sello de la perfección, pero se enalteció por toda la riqueza, por toda su belleza, por todo lo que tenía, y utilizó mal la autoridad, el orgullo. Hermano, se comenzó a enaltecer, a crecer. Y mire, sinónimos de la autoridad son humildad y obediencia. Para que tú seas obediente, seas mansito, te van a dar autoridad. Si aquí no es voy a poner al más bravo de jefe, no, al más humilde, al más sencillo. Hay gente que no sabe tener autoridad. Adán, Dios le dio autoridad para que se enseñoreara sobre los animales, sobre la tierra, sobre todo. Pero él empezó bien, pero luego pecó y por el pecado murió espiritualmente. Y entonces llegó a ser un hombre que solo se guiaba por su alma,
por sus sentimientos. Es decir que la autoridad de él era almática. Y no puede ser, por eso el tema se llama autoridad espiritual y no almática. No podemos nosotros gobernar almáticamente, ser almáticos, ¿verdad? Porque el que es almático, hoy lo regañan y ya no quiere. Hermano, ¿y por qué ya no es sugiero? ¿Por qué me regañaron? Y hermano, ¿y por qué se salió de la alabanza? Porque nunca me ponían. Estaban desperdiciando. ¿Sabe cómo me decían a mí, pastor, en Guatemala? Pavarotti. En cambio aquí, no me valoran. No podemos ser almáticos. El día que, mire, si a ti te ponen, es porque Dios así lo quiere. Y si no te ponen, es porque a Dios así lo quiere. Usted debe de aprender de que es Dios y no enojarse. Saúl, hermano, dice que en una administración Dios le cambió el corazón. Pero ya convertido, como ya era el rey, comenzó a usurpar autoridades, a hacer cosas que a él no le correspondían. Y eso es bien delicado, hermano. No haga cosas que a usted no le corresponden o que no lo han mandado. Imagínese cuadrar gente a hacer cosas y no le han dicho a usted que lo haga. O si usted no está encargado de algo, pregunte. Él no era sacerdote, no era profeta, no era nada de eso, profetizaba así, pero el que le tocaba ofrecer los sacrificios era Samuel. Y él dijo: tráiganme a mí los sacrificios, tráiganme los animalitos, yo los mato. Y comenzó a usurpar lugares que no le correspondían. Y todos le hicieron caso porque él era una autoridad ahí. Entonces, ¿qué pasó? Un espíritu inmundo lo poseyó y lo comenzó a atormentar. Luzbel se convirtió en Satanás. Siempre hay una influencia demoníaca espiritual con los que no reconocen autoridad. Entonces dice aquí que él era ungido y tenía dones. Dice que Saúl profetizaba, pero era rebelde. Le decía yo de esa persona que le dijeron: no profetice ya, por favor, porque usted no está bien, usted no está en el espíritu correcto, está siendo rebelde, está haciendo esto y lo otro. Y siguió profetizando. Porque a mí esto es de Dios, decía. A mí el que me lo tiene que decir es Dios. ¿Y qué? Terminó endemoniada la persona. Seguimos. Entonces mire el respaldo de Dios. Marcos 1:22. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tener autoridad significa tener el respaldo de Dios para hacer y para enseñar lo que Él quiere y lo que Él pide. Tener autoridad. Miren lo espiritual. Mire, allá me contaba una persona, decía un pastor: yo siempre que pongo a orar a alguien que no diezma y miramos las ofrendas, poquito entra. Y pongo a alguien que es fiel y que lo practica, y entra más. Porque hay un respaldo espiritual a lo que se está enseñando, a lo que se está diciendo. Come on, church. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Así me contaron a mí. Yo solo se lo cuento a usted, pero yo digo, a mí me pasaba lo mismo. Jesús vino a recobrar la autoridad que Adán perdió. ¿Y qué hizo Jesús con esa autoridad? Se la da a su iglesia. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Entonces Jesús vino a recobrar la autoridad perdida.
en el huerto y la delega a hombres fieles e idóneos. Adán le dio autoridad, pero Adán la perdió. Luzbel le dio gran autoridad y la perdió. Entonces Jesús vino a recuperar la autoridad y ahora se la da a hombres fieles, a hombres idóneos. Ya voy terminando, porque la autoridad es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque uno va a rendir cuentas. Entonces dice Hebreos 13:17, uno de mis textos favoritos: obedeced a vuestros pastores, dice la palabra. A obedeced a vuestros pastores. Y mire, obediencia y sujeción. Obedecer y sujeción. Sujetaos a ellos. Vaya, David se sujetó a Saúl siendo loco. David tenía un pastor loco y se sujetó a él. Imagínense. Y usted no tiene uno loco, sino medio loco, ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y luego dice, ahí mire la responsabilidad del pastor, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. El que tiene autoridad va a rendir cuentas de lo que hizo con esa autoridad. Va a rendir cuentas, porque ellos van a dar cuentas. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, siempre se está bajo autoridad, hermano. Siempre el que está bajo autoridad va a entregar cuentas de la autoridad que le dieron. Por eso debemos reconocer la autoridad. Cuando nosotros somos mansos, humildes, nos llevará a posiciones de autoridad, porque estamos representando al Dios manso y humilde. O sea, no va a aquel está bueno para ser coordinador de Ujieres, muchachos, porque ese sí es bravo, hombre. No, mano dura necesitan los de la alabanza. Necesitan un líder que los cuadre, que los ponga así, pero firmes. Hermano, que llegó 5 minutos tarde, se regresa a su casa. Aquí tiene que venir 15 minutos antes. Y miren, muchos les gustaría así, pero estamos representando a un Dios manso y humilde, paciente. Entonces a veces Dios busca la mansedumbre, porque hermano, hay pastores, líderes que tienen su carácter mero acelerado, mero cardíaco. Dice la Biblia que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra, pero antes de llegar a ser, le agarró el cuello a un egipcio y ese pensó que era gallina, hermano. Le torció el pescuezo así, ¡pah! Y era manso. Entonces, hermano, si tú eres mansito, obediente, sujeto, vas a poder representar a Dios bien, y eso mismo te va a llevar a lugares de autoridad, a tener autoridad. Entonces la autoridad, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos. La autoridad no es para enseñorearse uno. La autoridad es para servirle a los demás. No es para que uno hoy sí. Mira, hay gente que el nombre los arruina, hermano. El nombre los daña. Vamos a poner aquí, aquí no tenemos, hermanos, fíjate que el Señor me ha puesto en mi corazón, debido a que hay mucha necesidad, poner un copastor. Yo voy a ser el pastor principal, pero necesito un copastor, alguien que me ayude, y hemos delegado a fulano de tal en esa función. Oramos por él. No, hermano, copastor ya. ¿Qué te pasa, papá? Qué tranquilo.
se sienta y llama a un mujer. Y el mujer dice: ¿qué pasa, copastor? Un cafecito, por favor. El nombre los arruina. Le dan un puesto, los arruina, los daña. Yo soy fulano, a mí me pusieron para, hermano. Debe de ser humilde, porque Dios es humilde. ¿Sí o no? Entonces lo pusieron para servirle a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Termino acá. Hoy sí, I promise. El verdadero discípulo. Mateo 28:18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, mire cómo Jesús recupera la autoridad: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué menciona él eso? Y luego menciona lo siguiente y dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como por ejemplo, Jesús no bautizaba, sus apóstoles bautizaban. Pablo bautizó a unos cuantos y de ahí los discípulos de Pablo eran los que bautizaban. Porque hay gente que dice: no, yo quiero que me bautice el apóstol, que venga el apóstol Sergio a bautizarme aquí, o el apóstol Ledwin. No, lo va a bautizar el hermano. No, yo no me bautizo. No, sino que aún los hermanos han recibido autoridad para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles a guardar, enseñándoles a obedecer. Porque ¿qué tienen que guardar? Los mandatos, las órdenes. Enseñándoles a obedecer. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, lo primero que tiene que aprender es a obedecer. Y es la obediencia. Y es lo último que se aprende. Y es el gran conflicto, hermano. Si fíjese que usted quiere conocer a una persona espiritual, no piense que es el que habla lenguas, el que profetiza, el que danza más alto, el que no falta el culto. Hermano, porque hay gente que dice: yo profetizo, hablo lenguas, saco demonios, los vuelvo a meter. Yo hago de todo, dice. Pero ¿y eso qué? Los dones son una cosa, la obediencia es otra. Usted quiere conocer a alguien espiritual, mire si obedece, mire si es obediente. Ay, hermano, gracias a Dios, hoy nos está hablando el Señor a todos, hermano. Es que no hay cosa más linda que la obediencia. Por eso mire, usted miró a Jesús danzar en la Biblia. Él ha de haber danzado, pero no, la Biblia no le da énfasis a eso, aunque no hay que dejar de hacerlo. Usted miró al Señor, hermano, profetizando o haciendo un montón de cosas, casi no le da énfasis la Biblia es. La Biblia lo que le da énfasis en la vida de Jesús es su obediencia. Su obediencia, marcándonos ese camino. Yo a mi familia yo le digo: miren, mucha, ustedes tienen que ver cuando es el papá y cuando es el pastor, cuando es el esposo y es el pastor. Ustedes tienen que, oigan, mucha, tienen que aprender eso. De que cuando yo les diga: vamos a hacer esto, si es el pastor o es el esposo o es el papá. Porque al papá: papi, no quiero, hombre, papi. Pero al pastor, la autoridad, dicen amén allá. Que a veces es el conflicto. Lo mismo cuando ponen a alguien de amigo, hermano. Mire, no hay cosa peor que tener en la empresa a un amigo.
Porque como es amigo del jefe, llega tarde. Mira que el jefe se sienta a tomar café. Aquel no trabaja, no trabaja como somos pues hijos y toda la mala echando, chambeando. Y aquel no va a platicar, y aquel va a platicar, todas las trabajando en el Londres y doblando, y la que acuata cafeteando con la amiga. Entonces, a veces uno no ve la diferencia. Yo soy su hermano, su amigo, su compañero, su presidente. Allá es político, pero usted también debe de reconocer que soy su pastor y que represento a una autoridad. Mire, ahí en el parque le dije, hermanos, dice el pastor que se ven. Menos de la mitad nos fuimos. Y hermanos, vengan, hermanos, por favor. Llegó un hermano y dice, no, ahorita se vienen. Dice el pastor que se vengan. Y solo él regresó, ¿no? Y hermanos, eso no debe de ser así. Yo le decía la actividad que estuvo bonita y nos vamos a echar otra. ¿Se quieren echar otra? No. Estuvo buena, hermano. Mira, a los que les estuve dando clases de voleibol, ya los miré que mejoraron un poquito. Pero yo le dije, el propósito de la actividad no es ir a un parque, no es ir a comer, es ir a compartir, es ir a estar juntos. Es que si usted llegó, se sentó, no hizo nada, o usted se apartó, usted no hizo nada, usted no ha entendido. Pues qué bonito ver a las hermanas encostaladas, a los hermanos encostalados, los niños. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es para los niños, porque los niños, vengan niños ya, y los niños van. Por eso decía yo, qué bonito, el pastor dice que vayamos para, amén, el pastor dice que vayamos para allá. Yo no quiero ir, pero me sujeto. El pastor dice que no vamos a comer hasta que todos nos estemos juntos. Cuando llegamos ya doble llevaban algunos. Nada. Muy bonita la actividad, muy hermosa, pero falta compromiso de todos y obediencia. Ahí se mira la obediencia, ahí se ve la obediencia. Hermano, venga a jugar. No, yo no. Insujeto, desobediente y amargado. No me diga que es la novia de Cristo. Y si no se lo digo yo, ¿quién se lo dice, hermano? Y me hubiera gustado ver a toda la iglesia allá. No, yo tenía compromiso, pastor. Por eso le dije aplauda al principio, porque yo sé que después no iba a aplaudir. Pero es la obediencia. Mire, vamos a hacer un retiro. Nos vamos a ir a Pensilvania. Necesitamos que se apunten ya. Un día antes en el bus, hasta el bus ahí. Y hasta completo el bus. Y se aparecen los hermanos. Ya decidí que sí quiero ir, pastor. Lástima que no lo podemos meter en la llanta, digo yo, para que. Pero hermano, mire, perdóneme, son cositas simples que evidencian una vida espiritual, aunque usted se enoje. Porque entonces tenemos que caminar como rebaño. Ahí están las camisas, hermano, para que todos estemos iguales. No, yo llevo mi propia camisa. Yo soy del Paris Saint-Germain ahora.
Perdóneme, hermano, pero eso no debe de ser así. No debe de ser así. ¿O estoy yo mal? Va que nadie dijo amén, si no, si me saca la piedra, hermano. No, hermano, tenemos que aprender, ¿sí o no? Porque para las cosas seculares del mundo sí somos así. Yo me acuerdo, yo trabajaba en un hotel, el uniforme era horrible, hermano. Y todavía nos daban una boinita así que había que andarla. Y era horrible el uniforme. Pero si usted no se lo pone, no puede trabajar. Si usted se miraba ahí, mire, si usted no se lo pone, no puede. Por ejemplo, usted mira a los cocineros con ese su sombrerote grande. Pero esos son los chefs. Esos son los más pesados. Los que todavía están aprendiendo, su gorrito chiquito. Entonces, mano, hay un uniforme. Mire, a veces ponerle uniforme a la iglesia es un, como dicen en mi pueblo, big problem, hermano. Hermano, dice el ujier, vamos a poner camisa. A mí no me gusta el rojo, no me gusta. Pongan otro. Pero ¿a quién le importa si a usted le gusta o no le gusta? Usted lo tiene que hacer y punto. Uy, no le gustó. Hermanos, el pantalón es así, tal. Yo a veces me río para no llorar. De verdad me río para no llorar. Vamos a hacer tal cosa. Y hermano, pero mejor dejémoslo ahí. Ya parece administración mía. Jesús recobró la autoridad. Es que esto es lo más importante. La Biblia está llena de obediencia. Obedeced a vuestros padres, obedeced a vuestros pastores, siervos, obedeced a vuestros amos, mujeres, todo eso obedece. Así que yo creo que vamos a seguir con todavía le sacamos el jugo a autoridad espiritual. Tercera, así Rocky hizo como Rocky 8, hermano. No. Autoridad 3, 4, 5. Amén. Póngase de pie. Solamente me llaman a la hija de la hermana Cristina, ¿verdad? Para orar por ella, que está cumpliendo años. Y vamos a pedirle al Señor que la bendiga. Pero oremos, hermano, entreguemos la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor.